Amigos de todo el país, estoy en contacto directo con el doctor Raimi Ferreira Justiniano, docente, ex rector universitario y además ex ministro de Defensa en Bolivia. Ex ministro Raimi Ferreira, qué gusto saludarlo desde la ciudad de El Alto para La Paz, para Bolivia y el mundo a través de Radio Comunidad y el periódico digital Fundamental Noticias. Nico Flores le saluda, ex ministro, bienvenido. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los radioescuchas de Radio Comunidad y estamos atentos a sus preguntas. Bien, exministro, los bolivianos hemos amanecido y por supuesto ayer hemos quedado impactados por algunas declaraciones por parte de las Fuerzas Armadas en este primer escenario de entrevista. Respecto a lo que decían las Fuerzas Armadas en un comunicado que han brindado ayer luego de la aprehensión del comandante de allá en Cochabamba respecto a las masacres de Sacabas, en Cata y Sacaba, que están en proceso de investigación. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, ex ministro de Defensa, en su cartera? ¿Qué es lo que se ha impulsado? ¿Y qué es lo que se esperaba del trabajo de las Fuerzas Armadas, que ya no vendrían de la mano de la represión y mucho menos de la violencia contra el pueblo, sino lo que hemos visto en 14 años de gestión del movimiento al socialismo? Unas Fuerzas Armadas que han caminado más de cerca con el pueblo, trabajando de manera conjunta, y eso lo hemos visto representado también en la entrega del bono Juancito Pinto, que lo han hecho siempre las Fuerzas Armadas. Sí, yo creo que las declaraciones de ayer, empezaré por eso, no dejan de preocupar. La constitución política del Estado es muy clara, que las Fuerzas Armadas no deliberan. Es decir, no deliberan, pero tampoco deberían participar en un tema de opinión pública, en temas que son estrictamente judiciales. En todo caso, la expresión política del área de defensa es a través del ministro de Defensa. Es decir, técnicamente las Fuerzas Armadas dependen del capitán general del Estado. Y por lo tanto, si el capitán general del Estado plurinacional públicamente ha dicho que se deben investigar los asesinatos, el genocidio, tanto en Sacaba como en Sencata, esa es la línea. Por eso creo que no dejan de preocupar, ¿no?, las declaraciones de un alto mando que está jerárquicamente subordinado al capitán general del Estado, de la Fuerza Armada y presidente del Estado plurinacional. Segundo, ¿qué es lo que esperamos? Creo que todos los bolivianos han sido testigos que durante 14 años las Fuerzas Armadas han sido instrumentos de desarrollo, han estado atendiendo emergencias, desastres sanitarios, haciendo labores de defensa civil, han estado en la lucha contra el contrabando, en la acción social, en campañas de alfabetización, de vacunación, distribuyendo en todo el país como una actividad institucional el bono Juancito Pinto, involucradas en áreas de desarrollo a través de sus empresas estratégicas. Por eso es que ese es el rol que creo los bolivianos queremos nuevamente para las Fuerzas Armadas. Lo que ocurrió el año pasado y en el presente año en la gestión del gobierno de Yanine Áñez rompe esa tradición. Después de muchos años, estamos hablando del 2003, cuando ocurre la masacre en El Alto, después del 2003, lo ocurrido en noviembre del año 2019, rompe una tradición institucional que no puede ser defendida, que no puede ser apoyada. Es decir, apoyar o defender acciones inconstitucionales, que además son delitos de lesa humanidad, va en contra de lo que dice la Constitución del Estado plurinacional. Eso es a mi parecer. Yo personalmente he quedado preocupado, ¿no?, por declaraciones de ese tipo. Es decir, las Fuerzas Armadas no deliberan, las Fuerzas Armadas son disciplinadas y están jerárquicamente bajo la dependencia del capitán general. Y se expresan políticamente por la cabeza del área, que en este caso es el señor ministro de Defensa. Bien, exministro Raimi Ferreira, nosotros entendemos y por supuesto los que hemos hecho servicio militar lo vamos repitiendo creo toda la mañana y además lo venimos diciendo durante toda esta gestión de resistencia en un gobierno de transición que para nada ha sido permisible con el aspecto democrático ni mucho menos con la libertad de expresión. Sabemos que se maneja la subordinación y constancia, eso nos enseñan dentro de las Fuerzas Armadas y por supuesto cuando uno hace el servicio militar y por supuesto el concepto de no deliberar sino acatar órdenes. Pero algo diferente pasaba en 2019 y eso nos lleva a recordar lo que decía el excomandante Williams Calimán cuando salía junto a su Estado Mayor a sugerirle al expresidente Evo Morales que renuncie.
¿Esto cómo se puede categorizar y cómo se puede entender esa declaración de Williams Canivan en aquel momento? Bueno, rompe con lo que estamos comentando y usted ha señalado. Las Fuerzas Armadas no deliberan, no emiten opinión política y eso es lo que se hizo en esa oportunidad. Emiten una posición política al margen del ministro de Defensa y al margen del presidente, que es el capitán general. Y es un acto abierto esa edición, creo yo. Me imagino que ese tipo de actividades no van a quedar impunes. ¿Cuál es el gran problema si hay impunidad? Que estos actos se pueden volver a repetir y en un Estado democrático de derecho eso es un peligro, ¿no? Ese tipo de posiciones son incompatibles con un Estado democrático. Lo que ha ocurrido en el 2019 es terrible. Después de tantos años en las que en 14 años nunca salieron las Fuerzas Armadas a reprimir el pueblo, volvieron a hacerlo, rompiendo, repito, algo en la que el expresidente Evo Morales puso mucho empeño, tratar de que las Fuerzas Armadas sean el brazo armado del pueblo, pero un brazo armado amigable, cooperativo, un puntal del desarrollo y sostén de los derechos humanos. Todo eso fue votado al cesto con lo que ocurrió en noviembre del año 2019. Y creo que en lo que se está, y eso lo dice muy claramente el ministro, el discurso, perdón, del presidente y también del actual ministro de Defensa, es reencauzar a las Fuerzas Armadas en esa dirección. Bien, es importante enfatizar aquellos puntos. Usted como ex autoridad también y a la cabeza de las Fuerzas Armadas conoce muy bien toda la logística y además el proceso institucional que se debe respetar y se debe seguir, por supuesto, bajo los parámetros de nuestra fuerza del orden, que son las Fuerzas Armadas, de cuidado de los intereses nacionales. Después de la renuncia del comandante William, mejor dicho, del expresidente Evo Morales y luego de la sugerencia de Williams Calimán como comandante general de las Fuerzas Armadas, y asume Yanine Áñez un gobierno de transición, y lo primero que hacen es hacer un decreto 4078, que como varios medios de comunicación a nivel internacional y como lo hemos señalado, ha sido una carta blanca para las masacres que han sido y que se han generado de manera posterior. Este decreto, exministro Remy Ferreira, ¿exime de responsabilidades a las Fuerzas Armadas por las masacres? Un decreto no puede estar arriba de la Constitución, estar arriba de los convenios internacionales de derechos humanos, no puede estar arriba de las leyes. Jerárquicamente, un decreto no tiene sustento frente a normas de rango superior. Ese decreto lo que hace es más bien comprometer a las autoridades civiles que han violentado la Constitución al firmar ese decreto, porque ese decreto es una autorización a usar el uso de la fuerza y con el que evidentemente los involucrados en los luctuosos sucesos del año 2019 van a querer escudarse, pero no es un escudo eficaz. ¿Por qué? Porque tiene rango de decreto, ni siquiera es una ley. Y aunque fuera ley, no puede ir en contra de la Constitución. Además, un decreto no autoriza a violar derechos humanos, un decreto no autoriza genocidio, porque lo que ha ocurrido en Sencata y lo que ha ocurrido en Sacá es genocidio, simple y llanamente genocidio. Estoy seguro que la comisión internacional que va a investigar o está investigando el tema lo ha encontrado, aunque ya se pronunció. Pero además hay un hecho, la Constitución establece que los delitos cometidos en el país se rigen bajo la ley boliviana y son conocidas por jueces bolivianos. La jurisdicción es la boliviana y la legislación es la boliviana. Por lo tanto, es la justicia boliviana la que debe, como se hizo con la masacre del Alto del 2003, la que debe investigar, procesar y finalmente resolver y sancionar en el caso de que se comprueben los hechos denunciados. Lo que hagan organismos internacionales es auxiliar a lo que haga la justicia nacional. Ahora habrá que entender dentro del marco del decreto 4078, doctor Remy Ferreira, exministro de Defensa, en lo que pasaba exactamente, habrá que entender, doctor exministro de Defensa, doctor Remy Ferreira, en lo que pasaba exactamente en 2003 en la masacre de octubre, también donde hubo un juicio de responsabilidades a las Fuerzas Armadas y también donde sabemos que todavía se están cumpliendo lo que viene a ser las sentencias para los que han participado de esta masacre donde hemos tenido más de 60 muertos. Nosotros y en el análisis periodístico que llevamos el año pasado entendíamos que las Fuerzas Armadas, a comparación de 2003, no querían cargar con esa responsabilidad tal como ha pasado en la masacre de octubre en 2003 y por eso han preferido y han decidido hacer este decreto 4078 que los exima de responsabilidad. Ahora habrá que entender, y lo escuchábamos al abogado de las Fuerzas Armadas, Omar Durán,
decir que la Fiscalía ha cometido una aberración al detener al comandante de Cochabamba, indicando que esto debería procederse a hacer una investigación, pero en el tribunal militar. ¿Esto es así o hay competencia y jurisdicción, por lo menos, de lo que viene a ser la justicia boliviana de nuestro Estado, más allá y dejando de lado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? Bueno, estos no son delitos a la disciplina militar, o no es infracción a normas militares. Este es un delito tipificado en el Código Penal como genocidio. Y Bolivia ha firmado la Convención Internacional contra el Genocidio. Está expresamente tipificada esa convención de que esos delitos son imprescriptibles y que pueden ser sancionados por cualquier juez de cualquier país que conozca una denuncia. Por lo tanto, son delitos, y en la Constitución también son delitos que no prescriben. Por ser delitos gravísimos, están más allá de lo que establece el Código Militar, ¿no? Es la jurisdicción ordinaria y ha actuado como corresponde la autoridad jurisdiccional y la Fiscalía. Además, ya hay precedentes. A los criminales que el año 2003 dirigieron la represión en el Alto, se los sancionó con la ley nacional y se los ha procesado por esa ley. Entonces es un precedente que no merece mucho análisis si se aplica o no. Es aplicable en este caso. Mucho más cuando la actual Constitución del año 2009 establece claramente los alcances del genocidio. Ahora, exministro de Defensa Remy Ferreira, ¿qué participación tuvo también el exministro de Defensa Fernando López, justamente a la cabeza de las fuerzas castrenses, a la cabeza de las Fuerzas Armadas, en lo que ha sido las masacres en Cata, Sacaba y Huayllani? Bueno, aquí en realidad no nos olvidemos que las Fuerzas Armadas dependen administrativamente del ministro de Defensa y en lo técnico del comando en jefe, que a su vez depende del presidente. Más responsabilidad que el ministro de Defensa en este caso tiene, en este caso la que fungió como capitana general de las Fuerzas Armadas del gobierno, bueno, del gobierno le llamaremos transitorio, es Yanine Áñez, ¿no? Ella es la cabeza. Administrativamente el que dirige las Fuerzas Armadas es el ministro de Defensa, pero técnicamente es el capitán general a través del comando en jefe. Ahora, el exministro de Defensa y todos los ministros involucrados, al firmar ese decreto, han cometido varios delitos, ¿no? Delitos contra la Constitución, incumplimiento de deberes, resolución contraria a la Constitución. Y en ese sentido está vinculado también al caso. Bien, eso será muy importante para el debido proceso institucional para poder determinar las responsabilidades y también quienes serían coautores de lo que ha pasado en Sencata, Sacaba y Huayllani. Exministro de Defensa Remy Ferreira, por supuesto hay que hablar de lo que pasaba en 2019 y también todo lo que ha sido parte del 2020 en las funciones de las Fuerzas Armadas, que prácticamente todo ese proceso que se había transformado como unas Fuerzas Armadas que trabajaban junto al pueblo, que las Fuerzas Armadas se las debe respetar, prácticamente se ha ensuciado la imagen de las Fuerzas Armadas. Y cuando escuchamos la lectura de carta que se ha emitido y que ha salido a través del comandante de las Fuerzas Armadas, hablar de evitar un derramamiento de sangre, más derramamiento de sangre, lo decía en la lectura, nosotros nos preguntábamos y hacíamos un análisis de qué derramamiento de sangre se estaba hablando, porque después, ahí sí es donde se produce el derramamiento de sangre en los diferentes sectores que ya lo hemos mencionado y que los conocemos de manera clara. ¿Es un justificativo válido, exministro Remy Ferreira, el uso de balas, el uso de armamento militar contra el pueblo, evitar más derramamiento de sangre con más derramamiento de sangre? Bueno, en realidad el año 2019 mientras estuvo el presidente Evo Morales no hubo derramamiento de sangre. Hubieron incidentes aislados, agresiones que fueron respondidas entre civiles, pero no hubieron. En realidad las cifras se elevan drásticamente a partir de que asume el gobierno Yanine Áñez. A partir de ahí ya realmente hay derramamiento de sangre en niveles nunca antes vistos en mucho tiempo. Ocurre lo de Sacaba, ocurre lo de Sencata, ¿no? Y ahí hay derramamiento de sangre. No había necesidad de ese decreto, no había necesidad de una acción militar, porque no había una acción conspirativa ni terrorista, eran movilizaciones sociales pacíficas. La prueba de ello es que no se detuvo a nadie con armas,
¿no? Y lo que sí se levantó del suelo fueron cadáveres acribillados por armas de guerra. Bien, y eso nos lleva mucho a la memoria y nos recuerdan esas imágenes terribles de lo que hemos vivido los bolivianos y sobre todo los que hemos estado haciendo la cobertura de aquellos hechos que realmente han enlontecido al pueblo boliviano. Y otro de los temas en la parte administrativa, el ministro Remy Ferreira, yo recuerdo que el exministro Javier Zabaleta publicaba una carta en horas de la noche luego de que se aprobara este decreto indicando que no se había ordenado que las Fuerzas Armadas salgan de sus cuarteles a reprimir a la población boliviana y que como aún autoridad de defensa no estaba autorizando esa salida. ¿Eso también será un precedente para esta investigación? Claro que sí. El exministro con mucha claridad señalaba de que no había ninguna orden para las acciones militares que inconsultamente, ya aún estando el presidente Evo Morales a la cabeza del Estado, habría tomado el alto mando militar. Eso evidentemente tiene que ser investigado, ¿no? Y eso involucra específicamente al comandante en jefe de la Fuerza Armada en ese momento. Eso para dejarlo claro y para que la gente también entienda qué es lo que pasaba también con las declaraciones que vertía el ex ministro de Defensa Javier Zabaleta, que en horas de la noche decía no hemos autorizado que las Fuerzas Armadas salgan. Ahora, y en una parte de orden y de hacer caso a lo que instruye el Estado y a la Capitana General de las Fuerzas Armadas, ex ministro de Defensa, este decreto, y se ha reconocido así en todas las esferas de análisis y además recomendaciones internacionales, ha sido una carta blanca para matar para las Fuerzas Armadas en este grupo de acción conjunta con la policía, justamente en un marco de evitar, y lo decía también el decreto, de evitar que se hagan investigaciones contra las Fuerzas Armadas, y lo estipula el artículo 4 de este decreto, evitar justamente que se hagan los debidos procesos legales contra las Fuerzas Armadas, ya que estaban participando para realizar el orden y para garantizar el orden en todo caso en el país. Entonces, doctor Remy Ferreira, si las Fuerzas Armadas reconocían este documento como una carta blanca para matar, o si sabíamos y conocíamos que esto iba a producirse más enfrentamientos, que lo entendemos entre un plano social y político que estamos viviendo en 2019, podían debatir esta decisión las Fuerzas Armadas, podían sugerir, tal como lo ha hecho el Williams Calimán, a la presidenta transitoria en aquel entonces de no aprobar este decreto que iba a permitir más muertes, o necesariamente tenían que acatarlo tal cual orden? No, no. Aquí hay dos cosas claras. Primero, que nunca en ninguna circunstancia debilitan a la Fuerza Armada. En cualquier situación, eso está en la Constitución, no se discute. Segundo, la emisión de un decreto no libera de ninguna responsabilidad. Más bien amplía la responsabilidad a los que hacen el decreto. Porque un decreto no puede autorizar violar la Constitución. O sea que no hay mucho donde perderse. Los argumentos que se están tratando de presentar como supuesta defensa son precarios, son poco, no son legales y no van a ir a ninguna parte, ¿no? Porque no tienen sustento, son muy frágiles. Entonces, el decreto lo que ha hecho en realidad es una orden indirecta, pero tanto el que la cumple como el que la emite asume responsabilidades. No se olviden que quien viola los derechos constitucionales no puede esgrimir como defensa el haber recibido una orden, porque recibir una orden contra la Constitución no libera al que la ejecuta, ¿no? Entonces, son principios sobre los que hay gran cantidad de jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha conocido varios de estos casos en gobiernos dictatoriales. Por lo tanto, está muy claro, lo que se está haciendo es lo correcto, y lo incorrecto es que las Fuerzas Armadas se pronuncien políticamente, entren al debate que corresponde al nivel civil y que corresponde al nivel político parlamentario, o a la actividad de los jueces, pero no corresponde al área militar, ¿no? El área militar tiene una misión jerárquica y disciplinariamente dependen del poder civil constituido. Esto para dejarlo bien en claro y la población en general lo entienda. El decreto no exime absolutamente de ninguna responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el artículo 3 dice lo siguiente: el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública
estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad de conformidad con el artículo 11 y 12 del Código Penal, Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal. Entonces, este artículo no va a formar parte ni mucho menos de la defensa, ni para nada se va a considerar como un argumento válido para liberar de responsabilidades a las Fuerzas Armadas, exministro. En materia penal, el principio de legalidad establece que la norma penal debe ser establecida siempre por el órgano legislativo. El principio nulla pena sine previa lege establece, y también al revés para sus exenciones, establece que tiene que haber ley, y el decreto no es una ley. El Código Penal sí es una ley. Por lo tanto, las excepciones que pudieran existir y eximir de responsabilidad penal el Código Penal, no es un simple decreto. Es otra aberración más, es otro delito que en este caso no es del mando militar, sino de los que firmaron ese decreto anticonstitucional y en el que fácilmente hay 3 tipos penales tipificados, ¿no? Eso es lo que seguramente llevará a un juicio a los que han firmado semejante brulote en contra de la ley. Eso queda muy claro para la población en general y eso sin duda marcará un precedente muy importante para todo este proceso que se está encarando para recuperar justicia. Y ya en esta parte final, en esta primera parte, doctor Remy Ferreira, lo que decía Omar Durán, abogado de las Fuerzas Armadas, decía claramente, este es un indicio nefasto para lo que está pasando en el proceso de justicia, esto debería irse a un tribunal militar porque ya se están haciendo los informes correspondientes desde que se aprobó el decreto, tenemos informes y se está haciendo el proceso debido de investigación dentro de las Fuerzas Armadas y por eso debería ser juzgado en una justicia de los militares, decía Omar Durán. Y además decía algo que me llama mucho la atención, decía que marcaría un precedente nefasto para la institución de las Fuerzas Armadas, porque llegado el momento y si existiría justamente ese pedido del Estado, de la población en general, de que las Fuerzas Armadas hagan un trabajo conjunto en la policía para precautelar la seguridad, las Fuerzas Armadas no lo van a hacer justamente por esos precedentes. ¿Este discurso es válido, exministro de Defensa, o se está incurriendo ya en una deliberación? Bueno, es evidente que ha ocurrido en el proceso contra los militares involucrados en la masacre del Alto del año 2003. Ahí no hubo, ni pudo haber habido, porque no era correcto, un procedimiento a través del Tribunal Militar. El Tribunal Militar conoce delitos militares, deserción, dejar la línea en caso de conflicto, en fin, hay una serie de delitos militares. Los delitos militares están establecidos en el Código Penal Militar. Los delitos de los que estamos hablando, genocidio, están establecidos en el Código Penal. Y el Código Penal no puede ser aplicado por un tribunal militar. Hay tanto precedente que no se justifica discutir siquiera. Ahora que los delitos ordinarios gravísimos cometidos por los militares en las masacres del Alto y Sacaba también fueran conocidos por el militar, no es incompatible. Se puede hacer también bajo las 2 líneas. Pero en este caso estamos hablando de delitos ordinarios, tipificados en el Código Penal. Además, establecidos en convenios internacionales de la que Bolivia es parte, ha firmado ya ratificado. Por lo tanto, no hay por dónde, ¿no? Es decir, no le veo yo argumento jurídico válido a ese planteamiento. Estamos conversando con el exministro de Defensa, Remy Ferreira, abogado y también docente universitario. Eso ha quedado muy claro, doctor Remy Ferreira, respecto a lo que va a proceder y lo que va a proceder en el tema de investigación por lo que ha sido la masacre de Sencata, Sacaba y Guayani también, un aspecto de devolverle esa justicia a esa población que está pidiendo se aclare esto luego de un año de dilatación de justicia, de pedirle informe a los ministros, nunca se han hecho sus informes, se ha leído un informe por parte de las organizaciones internacionales que han determinado que ha habido una masacre en Bolivia y un uso desmedido de las fuerzas y por supuesto respetuosos del marco de la institucionalidad,
esperaremos los resultados finales de lo que vendrán a ser estas investigaciones y los informes de las diferentes organizaciones, tanto como la comisión de la CIDH, que hoy por hoy nos visita, recabando y reforzando el informe que ya emitieron el 2019. Y en otro aspecto, doctor Remy Ferreira, ya en la parte política, en la parte interna del movimiento socialismo, hemos escuchado ya que se van configurando todo lo que viene a ser las candidaturas para lo que serán las proclamaciones, lo que vendrán a ser las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo. ¿Cómo se está configurando toda esta estructuración? ¿Qué dicen las organizaciones sociales? ¿Qué dicen también las personas que están ligadas a lo político? ¿Cómo se van estructurando estos binomios allá en Santa Cruz, exministro Remy Ferreira? Bueno, yo particularmente en este momento no estoy activamente realizando política, estamos en una actividad académica, pero evidentemente estamos al tanto por la prensa de lo que ocurre. En el caso de Santa Cruz no conozco en otras partes del país, le mentiría, pero en el caso de Santa Cruz hay dos escenarios, el nivel de la gobernación y por supuesto el nivel de las alcaldías. A nivel de la gobernación, la derecha o las fuerzas conservadoras tienen varias alternativas, ¿no? Pero hay una notoria división de la élite en Santa Cruz. Un sector está con el partido Movimiento Demócrata Social que lidera Rubén Costa, que veo que está en franca decadencia, y hay una ultraderecha emergente a la cabeza de Luis Fernando Camacho, que es el que ha tenido la mayor votación en el departamento, llegando al 45%. Es una evidente polarización entre sectores oligárquicos. Desde el movimiento al socialismo habían dos nombres, uno era el mío, ya yo aclaré que no soy candidato, y está como precandidato Mario Cronenberg, exalcalde de Guarne, aunque no se descartan otros nombres, como lo anunció el expresidente Evo Morales en un ampliado que hubo el domingo pasado. No está del todo definido, pero el rostro más visible en esta precandidatura es el de Mario Cronenberg. A nivel de la alcaldía, también va a definir mucho lo que defina, creemos, de Fernando Camacho, que en la ciudad, en la elección nacional, tuvo el 51%, pero hay una estructura fuerte también del poder tradicional a la cabeza de la alcaldesa sucesora de Percy Fernández, Angélica Sosa. Y el MAS que ha empezado a lanzar algunos nombres, como el de la expresidenta del Senado, Ariana Salvatierra. No sé si habrán otros como posibles alternativas. Pero han surgido otros candidatos que no habría que no tomarlos en cuenta. Se habla de Enrique Salazar, un conductor de programa de televisión. Se habla de Gary Áñez, un conductor de un programa radial, que serían alternativas, además de Johnny Fernández, quien ha anunciado a través de la UCS su participación, y de Rosario Chamicedine, que tiene una agrupación ciudadana que ella lidera. Ese es el escenario que hay. Vamos a, una vez definidas las candidaturas, tener un panorama más claro, porque dentro de Democracia Social o del Partido Verde de Rubén Costa hay 3 precandidatos visibles, ¿no? Veremos cuál de ellos se definen. En el caso de Creemos, no está claro qué va a hacer o a quién va a llevar a la alcaldía o a la gobernación. Es muy prematuro en este momento hacer un análisis más profundo porque estamos hablando de presupuestos que no están definidos. Hasta el 10 de diciembre pueden pasar aún algunas cosas. De conocer desde su lectura, doctor Remy Ferreira, por supuesto, el análisis y lo que vamos a vivir el próximo 7 de marzo todos los bolivianos. Claro, hay un presente muy importante dentro de lo que han sido las elecciones subnacionales y por supuesto porcentajes de aceptación, pero el movimiento al socialismo, doctor Remy Ferreira, para nada ha sido relegado en todo caso en Santa Cruz. Creo que el movimiento al socialismo va a ser una pulseta muy interesante dependiendo de los candidatos que se puedan enviar para la gobernación y para la alcaldía. Contra los partidos que justamente están surgiendo, tal es el caso de Luis Fernando Camacho y un partido que, como usted lo ha anunciado, un debacle, el tema de los demócratas. Ahora quedará nada más esperar la posesión de los candidatos, pero por supuesto hay una aceptación. Nosotros hemos visto la jornada pasada en la zona 3 de mayo en Santa Cruz, donde ya se ha proclamado a Mario Cronenberg como gobernador y Adriana Salvatierra como alcaldesa. Esta figura y esta fórmula estaría funcionando en algunos sectores y estaría simpatizando, doctor Remy. Claro, como le digo,
esos son los nombres que suenan, tienen apoyo de sectores sociales afines al movimiento al socialismo. Pero repito, oficialmente habrá que esperar al 10, ¿no?, de diciembre, cuando ya esto esté definido, ¿no? No habría que descartar que pudieran surgir otros sectores. Lo importante en el caso del movimiento al socialismo es que haya unidad. Eso es lo más importante, que no hayan fricciones ni fraccionamientos, porque como en cualquier partido grande, en el MAS hay pues grupos, ¿no? Y hay intereses sectoriales. Esos intereses sectoriales deben dejarse a un lado para pensar en una candidatura viable que permita recuperar Santa Cruz para la democracia. Sería terrible que después de 16 años de un gobierno conservador como el de Rubén Costa, el cambio signifique ir más atrás todavía, a un gobierno radicalmente de derecha como el de Fernando Camacho. Sería terrible. Entonces hay que esperar. Yo creo que todavía hay que ver cómo se configura el escenario político. Hay una desesperación también por el concepto de unidad. Bueno, ya este concepto lo estamos escuchando desde el 21F, donde los diferentes líderes políticos, representantes de la política decían, queremos formar un bloque único frente al movimiento al socialismo y así encarar las elecciones que se han anulado en 2019, que no lo han logrado, al igual que en 2020, que no lo han logrado. Ya, y para finalizar esta entrevista, doctor Remy Ferrer, y no quitarle más tiempo porque estamos media horita de entrevista, ¿qué pasa con este concepto de unidad, doctor Remy Ferreira? ¿Por qué no se puede lograr unidad en la oposición? El Comité Cívico de Santa Cruz ha convocado a una cumbre de la unidad que tampoco les está funcionando. Mario Cromenbull ha denunciado, no me están incluyendo, yo también quiero aportar acá, pero la idea es ir contra el MAS. Bueno, hay una serie de definiciones y discusiones que se van generando, pero ¿por qué no se puede lograr unidad frente al MAS? Porque son intereses de los privilegiados, ¿no? Los privilegiados tienen intereses, no compromisos. Tienen intereses consigo mismos y cada uno ve su propia proyección. Y en Santa Cruz la oposición no se va a unir, ¿no? La derecha va a ir cada uno por su cuenta porque creen que tienen un terreno de ventaja respecto al MAS, cosa que no está así. Pueden haber grandes sorpresas el año que viene. En marzo podríamos ver la posibilidad de un triunfo del MAS en Santa Cruz. Lo veo incluso con más posibilidades que en la última elección subnacional. Entonces no va a haber unidad, eso puede estar usted seguro. Hay demasiados intereses de por medio, la élite, los grupos de logia, en fin, están divididos, estuvieron divididos en las nacionales y van a estar divididos en las subnacionales. No, eso es un hecho. Creo que como lo que está sucediendo en la ciudad de La Paz. Bien, perfecto, doctor Remy Ferreira. Ha quedado claro en una primera parte todo lo que será el proceso de investigación institucional en tema de responsabilidades con las Fuerzas Armadas y en esta segunda parte el análisis, por supuesto, de cara a los comicios del 7 de marzo, que nos dará todavía mucha tela por cortar, porque te quedan todavía 3 meses, pero seguro que pasarán rápido, pero hay que hacer los análisis debidos para que la gente, por supuesto, se mantenga informada. Doctor Remy Ferreira, muchas gracias por conversar con nosotros acá en Radio Comunidad. Le agradecemos por el tiempo y será hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los amigos Radio Escucha. Buen día. Gracias, doctor Remy Ferreira. Bien, le agradecemos al exministro de Defensa con quien hemos conversado y por supuesto nos ha permitido hacer estos dos análisis en primera instancia de lo que ha sido ya el trabajo arduo por parte de la justicia que está encarando contra las responsabilidades para las masacres de Sencata, Sacaba y Guayani y lo que quedará en esta segunda parte ya el análisis rumbo a las elecciones subnacionales. Vamos a una pausa, amigos, ya volvemos.